TV UAC presenta Querétaro Emergente. Hola, yo soy Regina Rose, es un gusto estar aquí en Querétaro Emergente. Yo soy una artista multidisciplinaria, me dedico a escribir poesía, me dedico a escribir teatro y bueno, a jugar un poco con todo lo demás que hay que vamos encontrando a partir del arte literario, y también me dedico a la filosofía y a las artes escénicas. Entonces realmente lo que estoy intentando construir es ese vínculo y ese canal entre la poesía, la literatura y todo lo escénico, y creo que la filosofía está en medio de esas dos. Hola, Querétaro Emergente, mi nombre es Jonane Rosas, soy una joven que también se dedica a distintas áreas dentro de lo artístico y desarrollo en general en el ámbito cultural, principalmente y muy dedicado a la gestión cultural, promover nuevos artistas, impulsar proyectos culturales desde las periferias, no solamente los sucesos que se van dando aquí en el centro. En particular manejo la poesía, la prosa en general y la narrativa a través de la novela. Justo hace poquito, en el desayuno, estaba muy contenta preparándome un huevo con chorizo y espinacas, según yo un omelette y un cafecito, salía el humo y estaba tan contenta con esa experiencia que me remontó a esta pregunta, ¿no? Justo, ¿qué es poesía? Pues eso es poesía, en realidad es lo mismo que si te preguntan, oye, ¿qué es la vida? Pues todo lo que la complementa, lo que consideramos bueno, malo, triste, feliz, lo ajeno, lo que nos deslumbra, todo aquello es parte de lo que puede conformar la poesía. La poesía también es muy corrosiva, es protesta, es alucinante. Entonces siempre es importante entender que hablar de poesía es hablar de la experiencia humana en general, como el arte. Yo como la analogía que siempre hago es que realmente la poesía es como esta intención o este movimiento que hay al vivir estas experiencias, pero sin pensar en que tiene que haber un fin. Por ejemplo, o sea, siento que así como la poesía son las otras artes, como lo es la danza, por ejemplo, ¿no? Si yo me tengo que levantar de esta silla e ir a sentarme a un sillón, la forma normal de hacerlo es pararme e ir al sillón, pero ¿qué es lo que me puede dar la danza, no? Aprovechar todo este espacio que hay de aquí al sillón y ver qué es lo que se me puede ocurrir. Creo que la poesía es lo mismo dentro de la escritura. Quiero decir algo, pero hay dos caminos, ¿no? Caminar directamente hacia el sillón, ir directamente hacia la frase que quiero decir, hacia la intención que quiero dar, o puedo explorar y encontrar toda mi experiencia y encontrar todo lo que hay adentro en mi lenguaje, en lo que quiero decir, sin pensar que tengo que llegar a algo. Y tal vez en modo muy poeta yo, pero o sea, creo que toda la poesía es ya una metáfora, o sea, el pensar en poesía es ya una metáfora, porque lo que estás diciendo es que hay una forma diferente de ver las cosas, hay unos lenguajes nuevos en los que vas a entender el mundo, y entonces lo que estás haciendo es negar el lenguaje, ¿no? Estoy negando el lenguaje de una cotidianidad burda, de una cotidianidad que solamente tiene sentido en sus propias estructuras sociales, en sus propias estructuras políticas, cuando yo salgo a la casa, cuando voy al cajero. Bueno, la poesía lo que dice es, este no es mi único mundo, este no es mi único lenguaje, entonces creo que todo a partir de ahí ya es una metáfora, ¿no? Porque vamos poniéndole capas a al mismo lenguaje, al mismo mundo que habitamos. La poesía empezó desde la primera vez que le escribí una carta a mi mamá, ¿no? O sea, para mí era eso, era jugar y decir qué tanto le puedo decir al mundo, qué tantas cartas puedo escribir, qué tantas
escenarios puedo crear que están en mi cabeza, ¿no? Entonces yo creo que la poesía sí ha estado conmigo desde mi niñez. En la secundaria a mí me encantaba el tema de la declamación y empecé en ese mundo, y asimismo uno de mis primeros libros de poesía como tal fue con Gustavo Adolfo Bécquer, que mi maestra de español, en estos 10 minutos de lectura que tenían en ese entonces un proyecto en las escuelas, me dice, no, tú no leas esto, lee esto. Entonces comencé a involucrarme más en las rimas y sí, el romance de este autor, y me encantó, ¿no? Lo que más disfruto es, creo, el proceso. El proceso es lo más divertido, porque incluso cuando crees que ya has terminado, luego te das cuenta que le puedes agregar o le puedes quitar o puedes olvidarlo y que nunca vuelva a ver la luz. Pero el proceso, el cómo surge, el cómo viene una idea, el momento que te incita a escribir tal cosa u otra, creo que eso es lo divertido. La última parte es sentarse a escribir, eso que se me hace muy cliché, en realidad es olvidarte de todo y vivir. Tienes que vivir y justo de esas sensaciones, esas situaciones, esas maneras en que quieres hacer distinto el ir de aquí al sillón, todo eso es lo que provoca, más bien es evocación y provocación. Sí, yo creo que lo que más disfruto, y que aquí estoy yo otra vez con mis metáforas, pero lo que más disfruto es lo que yo diría como tirarme a la alberca, tal cual, porque creo que para mí muchas veces el pensar en poesía o el escribirla solo en mi mente, ¿no? Es una huida realmente a veces a sentir que no puedo soportar la absurdidad del mundo, así tal cual. Entonces hay cosas que me parecen a veces tan absurdas o que me siento tan atrapada o no sé, que a veces simplemente pues el mundo parece muy abrumador para mí, honestamente, y siento que el momento en el que me tiro a la alberca, que es el momento en el que digo, ok, esto que estoy sintiendo es un poema, ¿no? O sea, ese momento de decir, ¿sabes qué? Esto que pasó es algo burdo, es algo mundano, es algo vulgar de todos los días, ¿no? Que pues a muchas personas nos cansa, no nos gusta, obviamente. Decidí como pensar y decir, bueno, ¿por qué no me gusta? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Esto contra qué parte de mi humanidad está atentando? Que me hace sentir tan pequeña, tan impotente, no sé. Entonces ese momento que fue como mi salto a la alberca, eso es lo que yo disfruto, el decir siempre tengo la posibilidad de enfrentar este mundo bajo mis propias reglas, ¿no? Y esas reglas son mi poesía. Entonces creo que esa es mi parte favorita. Sí, pero por el otro lado lo que menos disfrutaría y que, bueno, está relacionado con eso es que a veces es confrontativo, ¿no? O sea, la poesía no siempre es tu mejor amiga. A veces estás escribiendo y te das cuenta que querías decir algo, que querías ir hacia un lugar y que a donde estás llegando es autoacorralarte. Entonces, esa es una parte que, digamos, es poco amigable, o te das cuenta que en tus propias palabras hay mucha hostilidad para ti mismo, ¿no? En lo personal, considero que lo que no disfruto es cuando soy muy consciente de que ya lo he hecho, ya está, lo estoy leyendo, lo estoy diciendo en voz alta y de pronto digo, bueno, ¿y para qué? Es decir, una cosa es que uno ame escribir y otra cosa es ser escritor. Son cosas muy distintas. Ya lo saqué, ya lo exterioricé y ahora que lo rompo, lo posteo en Instagram, lo leo, ¿qué hago con ello, no? Y es como algo pasa interesante. Uno escribe, pero sigue en ti mismo. Y al momento de compartirlo, sucede también una oportunidad de encuentro con alguien más que a lo mejor también se siente así. Creo que para que una persona se dedique a la poesía, realmente solamente hace falta ejercitarse y escribir, porque no sirve de nada escribir un buen verso un día porque se te ocurrió y que dices, wow, es
maravilloso y no volverlo a hacer, porque si pudiste escribir un buen verso, pues lamento decirte que también la poesía se hace de los versos que salen horribles, pero que están ahí porque lo tenías que hacer y lo tenías que decir y lo tenías que pensar, ¿no? O sea, dedicarse a la poesía es eso, es dedicarse, es caer en ella, es dejar que te abrace y que salga lo que tenga que salir. No puedes no serle fiel a la poesía, solo llegando a ella cuando la necesitas o cuando te engrandece. También está basada en tu error y en tus dolores y en esas cosas, ¿no? A veces aplaudimos mucho a los poetas que están muy dentro de su ego y pues sí, esos son grandes poetas, pero pues la poesía no solamente está hecha de los grandes poetas, ¿no? Sino de los pequeños, de los que siguen ahí haciéndolo porque es la salida, es la fuga, es necesidad. De que tengas esta cierta disciplina, constancia. No se trata de que, hoy se me ocurrió un poema buenísimo y luego en un año a lo mejor vuelvo a escribir algo. No, o sea, no es así. Es para cuando alguien está en la bicicleta y aprende, pues todos los días tiene que estarle pedaleando y se va a caer, pero a la larga de repente ya está solito, quita las manos del manubrio, ¿no? Porque ya te la sabes, es la constancia. Igual cuando aprendes a manejar, ocurre este miedo del manual, ¿no? De así de, y es que ¿cómo voy a saber hacia primera? Es que tengo que verte. Y no, te das cuenta que un día ya estás metiendo primeras, quinta, segunda, sin ver. Justo porque ya con la constancia y la práctica es cuando empiezas a dominar ciertas cosas. Y aunque creas que lo domines, llegar a ese punto y desestructurar y cuestionarte si realmente es bueno. Comencé mucho a trabajar un proyecto de un prosario el año pasado, bueno, en realidad desde el antepasado, pero por cuestiones laborales y de pandemia no pude sino acabarlo en el 2021, que es ya tal cual mi prosario oficial, que se llama Ecos y Destellos de Lucidez, pero que fue un proyecto que comencé a la par de la gestión cultural. Yo proyectos anteriores... también como los más palpables, porque a veces tenemos muchas cosas que hicimos, pero dicen, y la evidencia, y tú, lo siento. Pero sería un poemario que se publicó porque gané hace muchos años un concurso de poesía a nivel, creo que era Bajío, y el poemario se llama Liminal. Entonces ese se publicó a través de gobierno, la verdad no sé si todavía se puede encontrar porque pues eran pocas copias, pero bueno, más recientemente la publicación de mi libro Mundano, que fue a través de la editorial Rebarena. No creo que tengo un estilo porque creo que todavía no conozco todos los estilos que hay para escribir. O sea, realmente yo escribo casi como lo que estoy leyendo en un momento de mi vida, ¿no? En una etapa, o sea, me gusta conocer autores nuevos y no solamente pues en la poesía como tal, sino depende de qué música estás escuchando, qué películas estás viendo, o sea, cómo todas esas poéticas de interpretar el mundo te están abrazando y te están poniendo ciertos lentes estéticos, ¿no? Casi, y pues aprovecho a veces esa ambientación artística o estética que me doy a mí misma para decir, bueno, vamos a escribir desde aquí, pero estoy 100% segura que así como ha estado cambiando con el paso del tiempo y mi intención es que siga cambiando, ¿no? Creo que iría en contra de lo que yo creo que es la poesía, que es otra vez esta exploración de los lenguajes, exploración de los mundos, quedarme solamente en uno. Lo que creo que más aparece dentro de lo que escribo es la corporalidad, la experiencia del cuerpo y la experiencia del cuerpo que quiero que sea tan particular que se vuelva universal, porque creo que si lo hiciera al revés no funcionaría igual, ¿no? Tengo que hablar de cómo se siente habitar este cuerpo, de qué es lo que duele de habitar este cuerpo, de qué es lo que desea este cuerpo que habito, cómo se ve a sí mismo, cómo se nombra a sí mismo, y a partir de hablar de eso, alguien más se va a encontrar,
¿no? Entonces creo que le tengo que ser fiel a mi experiencia y mi experiencia incluye totalmente mi cuerpo en una posición ante quién sabe qué, ya veremos. El pensar que vivimos, interpretamos, sentimos, tenemos experiencia por el cuerpo que habitamos. Y no solo que lo habitamos, ¿no? Por el cuerpo que somos, porque esta idea de habitar el cuerpo es una idea muy de antes, ¿no? De que tenemos separado la mente y el cuerpo y creo que no es así, que la mente es mente porque hay cuerpo y el cuerpo es cuerpo porque se puede ver a sí mismo gracias a la mente. Entonces me gusta hablar del cuerpo tal cual, de cómo está sentado en este lugar aquí y tiene que ver con mis sentidos, pero también tiene que ver con cómo me percibo y cuáles son mis límites de acuerdo a cómo estoy sentada, ¿no? O sea, cuál es mi lenguaje corporal, que dirán los psicólogos, ¿no? Hay muchas maneras de interpretarlo, pero todo va a partir de su materialidad. Entonces, sí parto de eso, de decir, ¿en dónde estaba mi carne cuando he querido hablar de esto? Y a partir de posicionar mi carne, de posicionar mis sentidos, ¿qué veías? ¿Qué olías? ¿A qué te sabía la boca, no? ¿A qué te olía la boca? No sé, no importa. A partir de ahí, entonces, ¿por qué estabas sintiendo lo que estabas sintiendo? Y muchas veces te das cuenta que tiene que ver con algo totalmente material, corporal, carnal. Últimamente lo que hablo mucho es como cuestionarme el poder de las palabras. Eso por una parte, y la naturaleza, ¿no? Siempre estoy como hablando del mar, del viento y este juego erótico que puede tener con el cuerpo humano. Actualmente la influencia que tengo es de Alejandra Pizarnik y Alfonsina Storni y, bueno, Rosario Castellanos. Ellas tres, yo creo en particular, son como las más grandes o destacadas que me han como, pues sí, permeado cierta forma. Como de mis influencias más grandes en este momento, y bueno, no solo en este momento, creo que desde que he empezado a escribir casi, ha sido uno de mis autores favoritos, que es Georges Perec. Y bueno, todo lo que hace él es una persona, o fue una persona increíble, maravillosa. Él era patafísico y él formaba parte de un grupo justo de experimentación literaria que se llama Ulipo, se conoce como Ulipo, y lo que hacían era tener fórmulas de escritura casi matemáticas. La más famosa es el N7, que si no lo conocen escribes un poema y entonces buscas cuáles son los sustantivos y ves el sustantivo y cuentas en un diccionario de esa palabra 7 para abajo y entonces vas cambiando todo, ¿no? Es una locura, o sea, todo lo que hacían me parecía una locura y creo que es de mis influencias más grandes porque me enseñó a jugar con las palabras, me enseñó a jugar con el lenguaje y a no tomármelo tan en serio, ¿no? La patafísica era la ciencia de lo absurdo, que nadie aprobó como ciencia y yo lo tengo casi como manifiesto en mi vida, ¿no? O sea, a partir del absurdo puedes crear mundos y poéticas maravillosas y bueno, además de que disfruto muchísimo leer a Perec. La relación entre el arte y la salud mental, creo que amo esta pregunta porque para mí creo que son lo mismo y podría adentrarme a esto muchísimo y no solo desde la parte romántica, sino históricamente el arte existió desde mucho antes que aprendiéramos a nombrar la salud mental y el arte representaba esta esfera de la humanidad que es innombrable, pero que es expresable, es palpable dentro del ejercicio artístico y dentro del ejercicio creativo. Entonces, creo que el arte fungió mucho tiempo como esa manifestación de cosas que no tenían nombre, de cosas que no percibíamos, pero que eran nuestros malestares, nuestros miedos, nuestros dolores, la hostilidad de habitar un mundo, la hostilidad de habitar un cuerpo, la hostilidad de habitar una mente, porque obviamente había condiciones mentales aunque no tuvieran nombre, pero todas esas cosas innombrables
no encontraron salida más que a través de la creación. Y ya a partir de mucho tiempo es que se le ha podido llamar salud mental y que le hemos puesto otros nombres y que lo hemos separado de la parte creativa o a veces justificado la parte creativa con eso, pero creo que el arte solamente es la materialización de una esfera humana que incluye nuestra mente y nuestras emociones, y creo que la una depende de la otra, porque la salud mental no solamente es enfermedad mental y no solamente es condición mental, ¿no? O sea, la salud mental no solo es salud, a veces solo es mente, y verla y nombrarla y entender esa parte de nosotras, ¿no? Y el arte es darle un espacio en el mundo allá afuera para mostrar todo eso que no mostramos y que está bien escondido dentro de nuestra cabeza o de nuestro pecho o del lugar que le quieran poner. O sea, creo que confundimos el término, tan actual es que confundimos este término de salud mental, y lo primero que nos viene a la mente es algo malo, lo relacionamos a enfermedad mental justamente, y no es eso. Por supuesto que existen enfermedades mentales y que van involucradas en la salud de lo mental, pero no nos gusta nombrarlo, ¿no? Es lo que no nos gusta tocar, ¿no? Y en realidad es hablar de algo muy sano que nos ayudaría a mejorar como personas, en nuestras relaciones sociales, nuestra relación con nosotros mismos. En realidad es una de las áreas más importantes, y que, si bien al igual que el arte como expresión, que no es sino tan solo una forma de lenguaje para enunciar algo que está ocurriendo dentro de ese ser real y que muchas veces ocurre aquí. Muchos de los escenarios o imaginarios que tenemos, o de decisiones que tomamos o miedos que confrontamos, están ocurriendo en esa parte de la salud mental, y es lo que menos tomamos en cuenta. Y aprender a ser responsables con esa cuestión y tener higiene mental también. Son muchas cuestiones, pero no tener miedo a hablar de ello. Yo le aconsejaría a mi pequeña yo de hace tiempo, cuando se dio cuenta que le gustaba la poesía, le diría: oye, no seas dura contigo misma, tranquilízate, relájate y disfrútalo. No quieras tener un fin, porque para que suceda una meta, para que haya ese destino, pues tienes que hacer el camino. Entonces diviértete. Lo mismo sin buscar nada ni tener afán, simplemente divertirte y soltarlo todo. Creo que lo único que me diría a mí misma es como todo lo que he querido hacer lo he logrado, incluso lográndolo no como lo pensaba hacer, ¿no? Y que no se trata de decir no te rindas ni nada, sino de decir, pues es que no hay otra cosa más que hacer que seguir haciendo lo que nos hace sentir bien, ¿no? Y no solamente va a ser escribir poesía, va a ser bailar, va a ser hacer esto, va a ser hacer lo otro. O sea, lo que te da placer en el momento en el que sea de tu vida probablemente va a ser algo que te va a hacer volver a casa años después. Entonces, pues siempre pensando que a mí yo de ese tiempo, lo pequeño que estaba haciendo, me estaba creando ya un camino a donde regresar, o un camino que me iba a acompañar toda la vida, ¿no? Y que aquí estoy, y que no se acaba ahí. Yo, como mensaje a quien sea que esté viendo esto, creo que le diría que allá en el mundo productivo, capitalista, o como le quieran llamar, no me voy a meter en esas cosas, pero en el mundo de todos los días no hay a veces lugar para el arte, para la poesía, para muchas cosas en general, ¿no? A veces ni para las emociones ni nada, y nos hacen pensar que es algo muy ridículo, nos hacen pensar que es algo muy romantizado, y creo que mi mensaje es
así de mándenlos lejos, porque a veces nos da miedo acercarnos a eso, conocer esa parte de nosotros por el miedo al ridículo, por el miedo a la suavidad. Y en el momento en el que conoces esa suavidad, en el que conoces esas formas de existir, esas formas de estar, esas formas de pensarse y esa libertad, ya no hay vuelta atrás. Entonces, que no les dé miedo el arte, que no les dé miedo el ridículo, que no les dé miedo la nobleza, la suavidad, que no les dé miedo romperse, porque pues en esa poesía y en ese camino de nubes que a veces no es tan bonito tampoco, pero está realmente el legado que nos dejamos a nosotros mismos como seres humanos, no en el, ¿cómo se dice?, en el salario de cada semana, y no está, ¿no? Está en otros lugares. Entonces, más vale con el miedo a hacer el ridículo atreverse a conocerlo que morirse sin saber todo el potencial que teníamos poético. A ti que eres especial, gracias por sintonizar este canal. Pues yo le mandaría saludos a quien sea que esté viendo esto, porque a veces quiero agradecerle a familia, amigos, y hay mucha gente, pero no es la gente que está viendo esto, ¿no? Entonces, mejor agradecer y saludar a quienes ya se tomaron el tiempo de decir, voy a escuchar a estas dos personas hablándome de sus poemas y sus cosas raras por quién sabe cuánto tiempo. Gracias por eso. Y bueno, sigan haciendo lo que estén haciendo para que cada vez haya más gente escuchándonos entre todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Ay, todas. TV WAC presentó.